echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, y alababan, y alabando, y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Gloria a Dios. Así como ustedes que hacen la obra de Dios con alegría, que ya no caben de tanta alegría que tienen. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. En esta segunda parte del capítulo 3 del libro de Esdras, como hemos leído aquí, pues se habla de los cimientos, hermanos, que se pusieron para edificar, hermanos, todo lo destruido del templo, de la casa de Dios. Y esto es bien importante, porque vamos a tocar detalles, hermanos, que van a ayudarnos en nuestro desarrollo cristiano, pero también, hermanos, como servidores de Dios. Diríamos, hermanos, los cimientos del templo de Dios. Y si pensamos en el templo que Jesús vino a edificar, como Él mismo dijo, hermanos, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Hablaba precisamente de esa obra de la gracia que Él, hermanos, traía a través de su Padre, de morir por nuestros pecados y que nosotros viniésemos a ser el templo de Dios, en la cual lo confirma el apóstol San Pablo diciendo que somos templo del Espíritu Santo, es decir, de la gloria de Dios. Entonces, si hablamos de los cimientos del templo, diríamos Cristo, cuya roca es edificada o está edificando el cristiano. Amén. Y digo esto porque traía a memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló de los cimientos, ¿se acuerdan? Habló de 2 cimientos y que depende de cómo esté edificando el creyente su vida espiritual, así será su victoria o su derrota. Y obviamente, hermanos, y lamentablemente, lo que vemos es que la mayoría opta por lo más fácil, en donde realmente no se demande esfuerzo, dedicación, donde no se demande un arduo trabajo. Y cuando Jesús habla de ese cimiento, dice que su ruina viene a ser grande. Es decir, que el cristiano llega a fracasar porque no ha entendido el camino en el cual ha sido puesto. Ese es uno de los cimientos que habla. Y es el que más fácil, hermanos, de optar como cristianos, como servidores, pero que nos llevará siempre, hermanos, al fracaso. Ahora habla también, hermanos, sobre el otro cimiento, cuando se edifica sobre la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús habla de edificar sobre la roca, pues estamos hablando de un arduo trabajo, donde se necesita entrega, dedicación, obediencia.
Y por supuesto es un camino en el cual él habló que sería muy estrecho, pero que esa casa, aunque se desborden, hermanos, los ríos y los vientos, dice, choquen contra esa casa, ¿qué dice? No caerá, amén, sino que se va a poder sostener porque está siendo edificado, hermanos, sobre la roca. Es decir, un cimiento sólido donde se puede mantener el edificio, hermanos, de la cual habla el apóstol Pedro, que nosotros estamos edificando ese edificio espiritual y nosotros venimos a ser, dice, rocas espirituales. Amén. Entonces ahí, hermanos, donde nos deja la lección, esta parte del libro de Esdras, y en la cual pues vamos a entrar a tocar algunos detalles muy interesantes. El verso 8 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora, hermanos, si ustedes notan, y que hubiese sido, hermanos, tal vez, si nosotros usáramos la lógica humana, era que, ¿por qué no empezaron mejor a restaurar y a fortalecer los muros? Usted sabe que los muros eran ocupados para protección cuando los enemigos invadían. Y sabiendo ellos que estaban rodeados de pueblos que los odiaban y que en cualquier momento iban a intervenir para echarlos de ese lugar, pues la lógica era, hermanos, de que ellos le dieran prioridad a edificar y poder fortalecer, fortificar esos muros, que es lo que hacían los reyes antes. Después de una batalla, hermanos, habían lugares del muro donde eran derribados o quedaban débiles. Entonces lo que hacían ellos era dar esa prioridad de protección y comenzaban primero, hermanos, precisamente a fortalecer esos muros. Y donde habían sido derribados o quedaban débiles, entonces los fortalecían. Y aún dice que ahí construían, hermanos, torres para los los vigilantes, y así mejorar, hermanos, la fortaleza y mejorar pues las condiciones para una eminente invasión. Aquí, cuando ellos llegaron, sabemos que la ciudad estaba destruida, los muros estaban destruidos. Y el problema era, si usted se acuerda en el tema anterior, ellos mismos estaban conscientes que tenían miedo por las personas que vivían alrededor de ellos. No sé si alguien lo encuentra ahí. Lo voy a buscar, siempre el capítulo 3, en los primeros versículos. Verso 3, colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Es decir, ellos estaban conscientes de eso. Entonces, ¿por qué no priorizar y levantar los muros, edificar los muros y fortalecerlos? Sino que toda la inversión, porque el gasto iba a ser enorme, se necesitaban materiales. Nosotros terminamos leyendo eso, que los materiales los traían a través del mar, del Líbano. Entonces estamos viendo de un costo tan alto, pero que todo ese material no era para el muro, sino que era para la edificación del templo. Y dice aquí, hermanos, que se dedicaron a poner los cimientos, a fortalecer las bases, hermanos, para luego después reconstruir todo aquello que había sido derribado.
Entonces estamos hablando de un costo y de una mano de obra carísima, pero también ellos, hermanos, se iban a fatigar en ese trabajo. Porque todos, dice ahí, como una persona, se dedicaron, hermanos, a poner los cimientos. ¿Por qué se necesitaban muchas personas? Para empezar, las rocas. Eran rocas gigantes. Tenían que moldearlas. Y ya moldeadas, tenían que llevarlas. Y acuérdense que el templo quedaba en un monte alto, que se le llama el monte de Sión. Entonces, trasladar esas rocas para ir a poner los cimientos, hermanos, se necesitaba, como dijimos al principio, un trabajo arduo, hermanos, una entrega. Se necesitaba, hermanos, que hubiesen personas que tuviesen agilidad, habilidades, hermanos, para poder, hermanos, realmente cumplir y poner, hermanos, esos cimientos, hermanos, en el templo. Ese es el primer panorama que encontramos aquí. Ellos iban a quedar después de eso, hermano, en todo aspecto, económico, en fuerza, iban a quedar débiles, en muchas cosas, pero se entregaron todo, hermano, para el templo. Y lo más caro era precisamente poner los cimientos. Donde finalizamos, que comenzaron, dicen los albañiles, a poner los cimientos, y fue ahí, hermano, donde hubo júbilo, alabanza, adoración a Dios, porque se estaba poniendo, hermano, el cimiento, la base, hermano, para luego, hermanos, comenzar a edificar el templo. Este es el templo que conoció nuestro Señor Jesucristo más después, y que era llamado el segundo templo. Entonces, queridos hermanos, en esta prioridad, el mensaje que nos está dejando, hermanos, Zorobabel, acuérdense que Zorobabel era el líder, fue el primero que condujo 50,000 personas para ir a edificar Jerusalén, el templo, y que había sido, hermanos, nombrado como gobernador. Sobre él pesaba todo. Pero tenía la gente como consejero, los príncipes, gente que, hermano, aportó grandemente, hermanos, para la obra del Señor. Y que estuvieron de acuerdo, como un solo hombre, de acuerdo, de darle prioridad al templo. Y alguien diría, pero si estamos desprotegidos, ¿por qué primero no ir a los muros de protegernos? Tenían miedo de los pueblos. Los pueblos no se iban a quedar así nomás. Llegaron como que se dieron invasores, y que hasta la fecha tienen a ese pueblo como invasor de su propia tierra. Porque no edifican los muros, porque no levantaron un ejército. Y después, entonces, vámonos al templo. Esa sería la lógica. Por eso el apóstol, creo que el apóstol San Pablo dice, Pedro creo que es el que dice esto, que no nos extrañemos que el mundo nos mire como que vamos contra la corriente. Y la verdad es que vamos contra la corriente de este mundo. Por eso para el mundo le es locura el evangelio. Le es locura la obra de Dios. Porque las prioridades del mundo son el estómago. Las prioridades del mundo es la vanidad. Las prioridades del mundo, hermano, son todas aquellas cosas pasajeras y que un día va a ser quemado. No están en la disposición de invertir en las cosas que permanecen para siempre. Entonces ahí ya vamos agarrando el hilo. ¿Por qué, hermano, esta gente sabia, porque aquí había gente sabia, por qué le dieron prioridad al templo si estaban desprotegidos? Y es aquí donde viene la enseñanza, hermanos, que los muros pudieron haber sido fuertes,
en todo aspecto. Pero ellos, hermanos, le creyeron a Dios y sabían que su Dios iba a actuar y lo tenían como protector. Los muros, cualquier ejército se los podía derribar. Por mucha edificación y por mucha roca que le hayan puesto. Y por mucho que hubiesen hecho torres y todo eso. Pero nadie puede contra Dios. Esa es la gran diferencia. Prefirieron confiar en Dios. Ellos sabían que Dios siempre se presentaba a ellos, a su pueblo, como protector. Y era mejor invertir ahí que invertir en algo que lo podían derribar en cualquier momento. Pero nadie puede contra Dios. Y nosotros como cristianos, nadie puede contra Cristo. Él va a evitar una persecución. No está diciendo eso. Si usted lee lo que pasa, el capítulo 4 en adelante, pareciera ser que como que Dios le falló. Porque le lograron que detuvieran la obra. Y según los estudiosos, dicen que pasaron por lo menos unos 45, 50 años para volver a comenzar a edificar. Llegaron los enemigos. Pero ellos estaban tan seguros en confiar en Dios y que no importaba en las circunstancias. Miren, hermano, qué diferencia, ¿verdad? Salomón, cuando edificó el templo, la ciudad era una maravilla. Y no digamos el templo. Todo era fino, madera fina. Después lo cubrió con oro, lo cubrió con, plata, lo cubrió con bronce, las cosas. Es decir, en un templo, hermano, en un esplendor tremendísimo. Pero este templo no iba a tener eso, jamás iba a ser igual al primer templo, que era conocido como el templo de Salomón. Jamás. En los tiempos de Jesús, hermanos, Herodes el Grande quiso también, aunque él no era porque amaba a Dios. Acuérdense que él no era judío. Él quería ganarse la confianza de los judíos porque había cometido un grave error. Él quiso someter a los judíos y fue a poner imágenes del poderío de Roma en el templo. Y lo que causó fue, hermano, una sublevación. Entonces cambió de política. Entonces ofreció y dio para hacerle, hermano, unos detalles, adornos al templo. Que es el templo este que construyeron, el segundo templo. Por eso se habla de la edificación de un tercer templo. El primer templo fue destruido por los babilónicos. Este templo es llamado el segundo templo, pero jamás iba a ser como el primero. Ellos estaban edificando sobre ruinas. La ciudad estaba sobre ruinas. Nosotros hemos sido llamados en eso. A veces el cristiano no se percata que hemos sido llamados para edificar sobre ruinas. Estamos hablando espiritualmente. El mundo está bajo pecado, es esclavo del pecado, vive en tinieblas, vive en ruinas. Y nosotros fuimos levantados y fuimos llamados y se nos dio la vocación para venir a ser, ¿qué dice la Escritura? Palabras de Jesús, luminares del mundo. Entonces no podemos buscar comodidad. Nuestra prioridad siempre tiene que ser el Señor, la obra del Señor. ¿Se da cuenta de ese detalle? Es decir, lo que honró a Dios aquí y lo que ellos buscaban honrar a Dios no estuvo en la estructura del templo,
sino en las actitudes de ellos, en la entrega, en el amor de querer edificar esa casa para Dios. Esa es la entrega que ellos tuvieron. Y es lo que Dios espera de nosotros, sea o no sea servidor de Dios. Fuimos llamados para ser luminares del mundo. Es decir, fuimos llamados para edificar ese edificio espiritual, no un reino, sino el edificio espiritual, sobre ruinas, sobre las ruinas de este mundo, donde lo ha llevado el pecado y Satanás. Eso es lo que debemos de entender. Esa es la figura que tenemos aquí. Siempre debemos de aprender a priorizar en nuestras vidas. Primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Salomón descubrió eso, hermano. Si él quería, hablando humanamente, una maquinita para prosperar, él encontró la clave. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Si Dios hoy nos hablara así como le habló a Salomón y le dijera a ustedes, pídeme lo que quieras. La señorita, bueno, quiero un hombre con músculos, no importa que sea torpe, porque son torpes esa gente, bien hecho, que sea un Dios. Y otros pues como cometieron errores, entonces un viejito pero con plata. Y ustedes no están fuera de eso tampoco. Andan buscando viejas con plata para que lo sostengan, sin vergüenza. Están entregados en esas cosas y no se están dando cuenta que cada día el tiempo se les está volviendo enemigo. No hay retorno. Si usted no despierta en las cosas de Dios, si no quiere despertar en las cosas de Dios, se lo va a llevar la trampa. Porque el tiempo no se detiene. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Ah? Hay cosas que no podemos tener, las deseamos y no podemos. Entonces, si quiere, llore, relinche, patalee si quiere. Pero la prioridad es Dios. Revuélquese si quiere en la cama. Y llore y gima, porque no puede alcanzar lo que usted desea en su vida. Y que usted piensa que puede ser maravilloso. Pero no se olvide que lo mejor que le puede suceder es volver y entender que fue llamado para edificar sobre ruinas. Como fue llamado Moisés. ¿Cuál fue el llamamiento de Moisés? Mira, hay un pueblo que está enriquecido con grandes tesoros. Y te he llamado para que seas rey de ellos y les enseñe a administrar los tesoros que les he dado. No, lo llamó para ir a sacar esclavos. Y para ir a sacar esos esclavos, más de 500,000 de personas tenían que enfrentar al más poderoso en ese momento de la tierra, Faraón. Eso se llama visión. No fuiste llamado para buscar comodidad, ni para que Dios esté supliendo tus deseos. Despierta. Oh, hombre, quien quiera que sea, despierta. Y mira lo que nos está enseñando aquí la Escritura. Como estos hermanos, sí, estaban desprotegidos, pero al creerle a Dios, al amar a Dios y entregarse en la obra de Dios, ellos estaban seguros de que Dios iba a hacer
su protector. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del apóstol San Pablo? Cuando dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Eso le evitó persecución? No. ¿Eso le evitó que lo azotaran? No. ¿Eso evitó que lo echaran a la cárcel? No. ¿Eso evitó que lo llegaran a decapitar? No. Pero sí confió y sí estaba seguro que Dios era poderoso y es poderoso. Es que ninguna circunstancia va a poder cambiar la verdad de Dios. Entienda de una vez por todas eso. Fuimos llamados, es obvio, no podemos estar cómodos, es obvio. No podemos andar buscando, hermanos, sentirse bien cuando hemos sido llamados a edificar sobre tinieblas, sobre ruinas de este mundo. Por eso ellos priorizaron mejor. Y volviendo a Salomón, la maquinita de prosperidad. Bueno, el Señor dice que le pida lo que yo quiero. Le voy a preguntar a mis amigos qué pido. Si les preguntara a ustedes, diga a alguien qué pediría, lo voy a hacer pecar. Por eso no voy a preguntarle nada. Pero Salomón nos da una gran lección. Señor, dame sabiduría para conocerte, para no apartarme de ti. Y dame inteligencia, porque este pueblo es grande. Y para conducirlos de acuerdo a tu propósito, necesito inteligencia. Sabiduría, inteligencia. Y la demostró, hermanos, y es un ejemplo que siempre ha sido puesto cuando las dos mujeres llegaron con aquel niño peleándose que el niño era de esta, la otra decía que era de ella y que se habían puesto de acuerdo por una situación de comerse a uno de ellos, pero cuando quisieron comerse al otro, la madre dijo no. Y este es el asunto. Entonces, ¿el niño de quién? Es mío, decían las dos. Bueno, aquí la única solución, dijo Salomón, se levantó, agarró la espada o dio orden de partir, de todos se habían comido al otro, entonces vamos a partirlo por mitad y cada quien llévese su pedazo. Ahí fue donde clamó la que era realmente la madre. No, désenla a ella. Y ahí se dio cuenta Salomón quién era la madre. ¿Y quién estaba de testigo ahí? La reina de Saba, la reina del sur, estaba presente ahí. Y ahí pudo conocer la sabiduría y la inteligencia de ese rey. Y era que tenía un Dios, que es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Estoy de acuerdo que el trabajo muchas veces se vuelve pesado. Hay mucha demanda. Estoy de acuerdo en todo eso. Pero así son las cosas buenas. Las cosas buenas no se consiguen baratas. Lo barato no sirve. Y eso usted lo sabe. ¿Sí o no? Lo que cuesta es lo que tiene valor. Amén. Amén, y lo dice como con dolor. Pero al final, amén. Verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Gamiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadac, sus hijos,
y sus hermanos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la orden de David, rey de Israel. ¿Qué es lo que vemos aquí sino una organización para empezar a edificar y poner los cimientos del templo? Aquí se requirió, si usted le pone atención, y por eso fue que se organizó bien, hermano, para que la tarea se pudiese cumplir. Ahí son capacidades, habilidades. Y según la capacidad y las habilidades, así se organizó para que, hermanos, se empezara precisamente la edificación del templo. Y eso es mucho, no entienden eso. A veces la gente cree que uno hace sección de personas. ¿Se ha fijado en eso? Cuando se hacen los llamados. Y no es que se esté menospreciando a nadie. La obra es grande y se necesita entrega, se necesita capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de la capacidad que Dios da. No estamos hablando capacidad en el sentido si sacó el bachillerato y si el otro sacó la universidad. No, capacidades que Dios da. Y la da de acuerdo al entendimiento de las personas. Hay personas que se vienen levantando. Hay personas que fueron anfitriones. Pasaron a ser líderes y de acuerdo a la capacidad ha ido avanzando. Aunque llegara un momento donde todo el mundo se estancó y ya no avanzó más. Pero así es como se hace la obra. Aquí se habla de los jóvenes. Oigan, jóvenes de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Dios. Los hijos de Jesús, los hijos de Gamiel, los hijos de Enadac, todos ellos, porque ellos tienen fuerza, tienen habilidades, tienen dones, que ya los mayores ya no lo tienen. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos jóvenes cristianos que no ponen ningún dedo para edificar, para trabajar en la obra. Porque no han entendido el llamamiento. Sus prioridades no son el Señor. Le sirven al Señor, pero le sirven, hermano, medidamente. Ese es el problema. No de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado y que les puede dar más. Los dones que Dios da. Porque el que se dispone, el Señor lo usa. Las obras que yo hice, ustedes las harán mayores, dijo el Señor Jesucristo. Porque está dispuesto a respaldar. Y va a respaldar a aquel que se une de corazón como un solo hombre. Así se realiza la obra de Dios como un solo hombre. Que aunque son muchos, pero la obra se realiza como un solo hombre. La evangelización, los grupos familiares. Donde ahí está cómo hacerse el trabajo, discipulado, dar la visión, luego la cosecha los días sábados, traer la gente. Todo eso es parte de la obra. Y lugares donde se necesita que vayan jóvenes, no hay. No hay. Porque no están dispuestos. En el mundo sí están dispuestos, hermano, a dar si es posible la vida, pero en las cosas de Dios no. Esa es la triste realidad de la cristiandad de esos tiempos, que se los va a llevar quien no los trajo, hermano. Porque el diablo y este mundo se está apresurando. Y si ellos se están apresurando la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo. Ellos mismos lo están apresurando. Ya le dije a los hermanos que en la reunión que vamos a tener de servidores, donde vamos a hacer la despedida de servidores,
Les voy a mostrar lo que está haciendo el mundo en estos momentos, que cuando se leyó el libro de Apocalipsis parecían fantasía lo que estábamos leyendo, parecían como cuentos fuera de récord. Sin embargo, hermanos, les voy a mostrar cómo estos líderes están hablando, están poniendo las bases, y lo peor del caso es que están apresurando que se den las cosas. Ellos. Y la iglesia que sostiene la verdad de Dios y que no ha sido arrastrado por la apostasía, muy bien, gracias, con los brazos cruzados, hermanos, entretenidos y dormidos por las vanidades de este mundo. Mire, hermano, mire aquí, como un solo hombre llegaban todos, y solo esperando ahí, hermano, que saliera Zorobabel, los que pueden hacer esto y aquello, y que Dios les ha dado capacidad para esto, levanten la mano, yo, venga, pasen, ya, de un solo, a trabajar. Ahora necesitamos esto, necesitamos fuerza para traer las rocas, para romper las rocas, para traerlas, trasladarlas, para ponerlas, para que los albañiles puedan echar la mezcla. ¿Quiénes? Yo. Pasen rápido, pasen todo, como un solo hombre. Llegaban todos los días, no necesitaban irlos a buscar. Se suponía que la tecnología iba a contribuir con hermanos, fortalecer más la unidad, y ha sido todo lo contrario. Porque tienen tiempo para chatear, tienen tiempo para chismear, tienen tiempo para hablar cosas del diablo, tienen tiempo para, ¿cuál sería la palabra para no decir una palabra fea? Molestar y todo. Pero si es para la obra de Dios, no contestan. ¿Se ha fijado en eso? No contestan. Y más si saben quién lo está. No, ya sé, este quiere que vaya. No. Y no contestan, punto. Ya vienen ahí, hermano, le estuve hablando. Ay, sí, hermano. Pero como el celular, usted sabe, hermano. Ya cuando me di cuenta, ya habían pasado varias horas. Disculpe, hermano. Mentiras. No quieren poner un solo dedo. Por eso, mayores de edad, no se cansen. Están siendo ejemplos en la obra de Dios. Y saben que una cosa, nosotros no vamos a estar cuando estas cosas estén en su encervecencia. Son ellos los que van a estar, los jóvenes. Y se los va a llevar la trampa ese tiempo. Yo no sé a dónde se van a ir a meter. Lo que sí sé es que la mayoría va a ser fácil de ser arrastrado para adorar al hijo del diablo en esta tierra, menos al Hijo de Dios. Pobres, si ustedes tomaran las palabras del apóstol Pablo y decir, miserable de mí, decía Pablo, y ay de mí si no predicara el evangelio, si despertaran de ese sueño que tienen, y si supieran, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, y si supieras lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Tonto. Mire esta fiesta cómo los ha arrastrado. ¿Se ha fijado? Y no digo por los que están trabajando. El trabajo es, tienen que trabajar. Los otros están entretenidos. Esa es la gran enseñanza. ¿Sabe cómo se le llamó toda esta construcción, edificación? Se llamó en tiempos de angustias. Se edificó Jerusalén y el templo y el muro en tiempos angustiosos. Pero como le creyeron a Dios, lo lograron.
porque Dios estaba con ellos. Y estará siempre con aquel que disponga sinceramente su corazón. ¿Sabe usted cuánto duró esto para organizarse? No fue fácil. Si usted nota bien lo que dice en el verso 8, en el año segundo. Y ellos desde que llegaron comenzaron, hermanos, se establecieron medio, levantaron sus chozas ahí y comenzaron a meterle, pero ya organizarse para levantar el templo, para ya meterse de lleno al templo. Hermanos, pasaron casi un año, 9 meses, dicen los entendidos. 9 meses tardaron. 9 meses. Porque el trabajo es arduo. No es que se hace sección de personas, sino lo que uno anda buscando es la capacidad que ha recibido el hermano. Y si el hermano o la hermana tiene la capacidad, es porque está entregado en la obra de Dios y es porque ama al Señor. Por eso. No es porque se esté menospreciando. Y a mí, cuando me van a llamar, cuando ames al Señor, cuando estés dispuestos de corazón, que no solamente estés dispuesto, como decían los apóstoles, a ser atados, encarcelados y azotados, sino aún a morir por el nombre de Cristo. Ese es el llamamiento. A los jóvenes le está pasando, como le dije a los hermanos allá en el centro de Europa, Bruselas, porque miré, hermano, por lo menos se dieron cuenta ellos y por eso me pagaron pasaje y todo. Completamente en la calle espiritualmente. Cada iglesia son como club social. Hermano, el jueves no vamos a tener culto porque una hermana consiguió entrar al cine, entonces vamos a venir a la iglesia y de aquí nos vamos al cine, entonces no va a haber culto. El domingo no va a haber culto evangelístico porque la hermana está cumpliendo años y entonces vamos a ir a celebrar y va a ser, ¿verdad? Y así pasan, así pasan. Y allí donde hacen su fiesta, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no les importa. Pero en la iglesia sí hay que ser estricto. Solo 1 hora se puede. Pero para la vagancia podemos amanecer. Pero como ellos me especificaron, querían doctrina, volver a la doctrina, conocer la palabra y todo. Yo iba preparado. En la primera no aguantaron, hermano. Y se enojaron. Miren, hermano, les digo, de mi parte, ustedes me dejaron abierto el pasaje. No les gustó, yo me largo. Porque tengo mucho que hacer ahí y se los dije todavía. Yo no puedo dejar la iglesia. Así que no hay problema. No, hermano, entonces, va pues, entonces metámonos de lleno, pues. Y cada organización, un pastor que les sacaba reales en El Salvador. Y les había dejado estricta ordenanza. Hey, ahí va el pastor tal, no lo recibas vos, ahí que lo reciba donde el otro hermano. Bueno, y así estaban divididos. No querían estar juntos. Ya casi al final logré que se sentaran juntos. Entonces lo que les dije, hermanos, si ustedes supieran a dónde se vinieron a meter, es que ojalá hubieran agarrado para África, hubieran agarrado para allá donde hay hielo, ¿cómo se llama? La Antártida. Pero ustedes se vinieron a meter donde está el trono de Satanás. Es que eso es lo peor, que no saben ni a dónde se han ido a meter.
¿Se acuerdan que así le dijo Jesús a una de las iglesias? Ustedes están donde está el trono de Satanás, en Apocalipsis se los dice. Y la realidad, los hermanos, ahí están, en el centro de Europa, donde se sienta el mero diablo, hermano. Y yo le digo, es increíble cómo se perdieron y se extraviaron en la doctrina, en el conocimiento de la palabra. Y hoy se los digo a ustedes, queridos hermanos, si supiera que los líderes del mundo, y cuando hablo de líderes políticos, religiosos, todo lo que es liderazgo, deporte, todo, pero están, la proclama es, hemos llegado a un punto sin retorno, dice. Es decir, si no hacemos ahorita nada, este mundo estalla. Así que urge dar estos pasos, que es lo que hemos leído en Apocalipsis, estudiado. Pero se los tengo reservado para los hermanos, si Dios permite que tengamos pues esa despedida de los servidores. Y ya les dije, no voy a sacar folletos, porque una vez saqué folletos de, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que significaba ir a un encuentro? Les saqué folletos, ¿qué es lo que se hacía ahí? Hermanos, ahí andaban tirados. La hermana vendió como 10 folletos, los demás pues prestámelo, voy a ir a sacar fotocopia. Y yo se lo dije hoy en este que tuvimos con los hermanos en Unidad de Propósito, el que quiera folletos, 500 pesos. Y no va a ser para mí, siempre para ayudar allá la radio y todo lo que ahí se gasta en la librería. Porque no valoran, no valoran, no valoran. Les voy a dar una prueba. Lleguen a su casa, los que tienen internet, y busquen ahí. El Papa llama y convoca a una reunión de los líderes mundiales el 14 de mayo del 2020. Ahí van a tener una prueba de lo que les estoy diciendo. Búsquenlo ahí en su casa, anótenlo. Y ahí en su casa, tranquilo, solito, busquen internet y ponga ahí Papa, hace un llamado, líderes mundiales, a una reunión el 14 de mayo del 2020. Esa fecha, 14 de mayo, es la celebración de la fundación del Estado de Israel. Amén. Tal vez no se le olvide, para que tengan un adelanto de lo que vamos a tocar. Y para que se larguen y ya no cansarlos más, verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Quién se estaba llevando ahí la gloria? ¿Ah? ¿Quién se estaba llevando la gloria ahí? ¿Zorobabel? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿Los jóvenes? ¿Se da cuenta de ese detalle? Como un solo hombre llegaban todos los días, y en los pensamientos de ellos no era ser protagonistas, ni llamar la atención de los otros hacia ellos, ni los albañiles. Imaginen los albañiles, que mal agradecido esto, y les dan gloria a Dios, y a nosotros en vez de decirnos gracias, gracias, ay, gracias, hermano, aquí no lo valoran a uno, hermano. Es que miren, hermano, nos reunimos no para rendirle culto a nadie, ni canta para que usted se sienta bonito, precioso y bello y que le guste la alabanza. Nos reunimos para darle la gloria
a quien se merece la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez, Él es el rey, Él es el camino, la vida, la verdad. Él lo llena todo. Aquí no es asunto de llamar la atención de nadie hacia la persona de uno. Ya les dije quién era Zorobabel. Era hijo de unos hermanos de los reyes de Israel, que se habían extraviado, de los 4 reyes últimos, donde ya, hermanos, se dio la sentencia para la esclavitud. Ese era Zorobabel. Es decir, corría en él sangre de reyes. Ahí estaba él, dirigiendo la obra. Bien se hubiera aprovechado, bueno, ustedes saben que soy hijo descendiente de Israel y yo voy a ser rey de usted y punto. No. Se ha fijado que si no damos este estudio no hubiéramos sabido nada de Zorobabel. ¿Ah? Y mucha gente busca eso, servidores buscan el protagonismo. En los grupos saludan con sombrero ajeno. Les debiera dar vergüenza. Amén. Verso 12, muchos de los sacerdotes, los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ahí había gente, sobrevivientes, de los que habían sido llevados a Babilonia, a la cautividad, y habían conocido el primer templo. Y cuando estuvieron ahí, estaban llorando. A esto les pasó igual a Simeón, que el Señor le había dicho que él no iba a morir si no miraba primero al Mesías. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo le había revelado eso. Y ese día que tuvo el niño en sus brazos, el sacerdote, cayó en suerte él ir a servir. Porque era por suerte, era por familia. Y como habían muchos, este hombre haber servido tal vez unas 3 veces en su vida, porque eran demasiados sacerdotes. Pero ese día le tocó a él. Era el último servicio que iba a presentar este sacerdote anciano. Y miren, traían los niños, la presentación de los niños. De repente llega María con el niño, se lo pone en sus brazos y el Espíritu Santo le dice, ese es. Y aquel hombre le dice, Señor, despide en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto al Redentor. Ese era el pensamiento de estos hombres. Ellos sabían que la gloria primera que tuvo este templo ya no la iba a tener. Pero lo importante era que estaban ahí observando lo que sería el segundo templo. Ahora la gloria era diferente. Eran las actitudes, la conducta de ellos hacia Dios, que como un solo hombre estaban dispuestos, hermano, y llegaban con la disposición, aquí vengo. ¿Qué hacía usted? Yo estaba con los albañiles, vaya para allá. ¿Usted qué hacía? Yo soy el que ayudaba a subir las rocas, vaya para allá. Y todo el mundo se presentaba. No había protagonismo ahí. No había. Estos jóvenes, hermano, eran cientos de jóvenes que tenían 20 años para arriba. ¿Quiénes eran? Solo dice que eran hijos de fulano de tal, hasta ahí nomás. ¿Pero qué fueron ellos? ¿Quiénes fueron? Estos son los héroes anónimos.
donde el ojo que lo tiene que ver y el que les va a galardonar es Dios. Detrás de allí debemos de ir de nosotros. Si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Diga gloria a Dios. Hermano, y cuando estaba haciendo esto realmente yo estaba alegre porque es tremendo este pasaje. Y ver que estaban edificando sobre ruinas. Y a nosotros se nos olvidó eso, que estamos edificando sobre ruinas. Por eso se nos llamó y Jesús lo dijo, somos luminares del mundo. El mundo está en tinieblas porque no conoce a su Redentor. Y hemos sido llamados para dar a conocer al Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras usted se entretiene en sus vanidades, otro en los afanes de la vida, otro buscando novio, otro buscando novia, mientras usted anda por los jocotes, hermanos, aquí había gente que estaba poniendo los cimientos del templo. Y vosotros, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados en el edificio espiritual. Por eso fuimos llamados. Jesús viene. Su venida se apresura. Increíblemente, son los hijos de las tinieblas los que están apresurando la venida de Cristo. Debiéramos de ser nosotros, pero son ellos los que lo están apresurando. Eso es lo increíble. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Vas a seguir en el mismo estilo de vida? ¿Vas a seguir en tu ruina vida? ¿En la mediocridad de tu relación con Dios? ¿O vas a despertar como que alguien le da una bofetada para que sepa dónde está y en qué momento, en qué situación, en qué siglo está viviendo, en qué tiempos? Pedro decía tiempos peligrosos, pero a la vez gloriosos, porque nosotros hemos empezado a ver lo que muchos desearon ver y estamos oyendo, escuchando cosas que estos quisieron escuchar. Y Jesús dijo, bienaventurados sois, 3 veces dichosos. Porque muchos, estos apóstoles, hermanos, desearon ver los días que nosotros estamos viviendo. La gloria nos tocó a nosotros. ¿Y qué está haciendo con ella? Ay, hermano, es que no sé, hermano. Tengo tantas necesidades. Yo estoy enfermo. Mi papá no me da mucho permiso. Bueno, para vagar no pido permiso. Me vale jocote lo que diga mi tata y mi nana. Pues para venir a la iglesia es muy importante lo que me dice mi papi, ¿verdad? Entonces, ay, hermano, así están. Los jóvenes parecen ancianos en la obra de Dios, hermano. Es que cuando los miro, hermano, yo no sé, los miro como que van. Y yo a punto de ayudarles, se van a quebrar. Hay muchas cosas que hacer aquí. No vienen. No vienen. Y qué gloria pues la que se está llevando el hermano Adolfo. Yo creo que ni él se ha percatado de esa gloria que se está llevando y esas coronas que se está ganando. Porque como uno no está pensando en eso, uno solo está pensando en servir, en servir, en servir, en honrar a Dios.
los cimientos se siguen echando para edificar el templo. ¿Qué tipo de cimiento estás poniendo en tu vida, en tu relación con Dios? Ojalá hoy tú mismo, basta ya. Eso lo dice Pedro, de haber vivido como yo quería. Ya es hora de levantarse y es hora de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Lo quiere cantar conmigo? Como una oración al Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Con toda su fuerza, con todo su corazón, como un clamor al Señor. Dígale: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es una necesidad profunda que usted tiene de escuchar la voz de